Muy buenas noches, distinguidos televidentes. Como todos los lunes, el programa Identidad, un programa de la Universidad San Gregorio de Portoviejo. Un programa que a través de cada una de las carreras que oferta nuestra Universidad San Gregorio presenta un programa respectivo frente a cualquier índole que sobre todo recoja lo que es la identidad de nuestra provincia, su cultura, sus tradiciones, sus costumbres, sus formas de ser. Precisamente este día, esta noche, tenemos nosotros a un invitado que para hablar de cultura no necesita de muchísima presentación, porque creo que a los manavitas que nos gusta la cultura y que nos gusta la dramaturgia, el cuento y sobre todo también una característica muy personal de él, el hecho de ser un compositor de música campesina, nos permitirá durante esta hora conocer bastante sobre lo que significa la identidad manavita en esta materia cultural. Quiero esta noche agradecer la presencia de Raimundo Zambrano Macías, quien nos va a acompañar para hablar mucho sobre la cultura, de lo que es, de lo que ha sido y de lo que debe ser la actuación de cada una de las instituciones públicas, privadas, en la medida en que podamos aportar para el desarrollo cultural de nuestra provincia y de cada uno de nuestros respectivos cantones. Raimundo, bienvenido, un gusto, un placer de partir. Lamentablemente nuestro productor, el licenciado Daniel Valdivieso, no nos puso el vino que habíamos pactado en esta noche para conversar un poco, pero bueno, nos vamos con el agua. Bueno, no hay problema. Muchísimas gracias, Marcelo. Realmente para mí es un placer siempre hablar de estos temas porque uno se siente como pez en el agua realmente. Y bueno, reflexionar sobre lo que somos siempre es saludable. Hablar de esas tradiciones que algunas desaparecen naturalmente, otras hay que recordarlas y valorarlas, pero siempre hablando de esta región, de esta provincia, que es, bueno, muy rica a todo nivel, ¿no? Que tenemos una diversidad de historias, una diversidad cultural, una diversidad gastronómica. Yo creo que tenemos muchísimas cosas que ofrecer y que ofertar. Y qué bueno que estemos hablando de estos temas, Marcelo. Gracias por invitarme. No, gracias a ti, más bien por aceptar nuestra propuesta, porque en este programa Identidad precisamente lo que buscamos es eso, rescatar lo nuestro. Y para muchas personas, sobre todo creo que en el mundo universitario, porque tú ya vamos a hablar también de la época actual, pues los que sigues en la Universidad Eloy Alfaro, pero sobre todo para la gente que ha hecho un poco de cultura. No hay mucha en Manaví que digamos, pero los que te conocen sí quisieran saber un poco de tu origen, y eso es precisamente una de las cosas que queremos que transmitas, ¿no? Porque a la final piensan que porque vive en Manta, eres de Manta. Tal vez no es así. ¿Dónde nació Raimundo Zambrano Macías? Bueno, en el sitio Bonce, adentro del Cantón Santana. Y nos íbamos viniendo de a poquito hacia la ciudad, porque cuando tenía 4 años llegamos a Estancia Vieja, que ya pertenece a Portoviejo, al lado de la parroquia Colón, al lado del Cádiz, por ahí. Y a los 7 años ya nos fuimos a Manta. Felizmente tuve esa infancia ahí, que fue una de las cosas más hermosas. Viví también en un sitio más adentro de Estancia Vieja que se llamaba La Felicidad, o La Alejura le decían. La Alejura, sí. Muy rico suena. La Alejura es como, la Alejura. Y teníamos una casa donde en 5 kilómetros alrededor no había otra casa, era solo la nuestra, porque don Dúbal Zambrano, es decir, mi papá, que murió hace más de un año, él era así como, tenía una manera muy particular de ver la vida, y entonces él quería afincarse en ese sitio y quería encontrar agua en el pozo para tener una finca más grande y todo eso. Bueno, no le salió el rollo, pero vivimos un tiempo ahí y fue, creo que una de las cosas más bonitas, porque estábamos aislados del mundo, pero en cambio nos acercaban en las noches los cuentos, los mitos, las tradiciones, y yo creo que en la sala de esa casa descubrí un poco lo que sería, mi vocación y lo que sería mi profesión actualmente, es decir, esto de contar historias, de contar cuentos, porque ahí llegaba no solo mi papá, sino un tío de él, un primo de él, a contar historias, y era lo que más me encantaba. O sea, nos sentábamos ahí alrededor a la luz de
un candil o de una lámpara de querosín, cuando ponían un cerro de maní ahí. Petromax. Eso, ¿no? Después ya las Petromax eran peluconas, las Petromax eran para los otros, los que tenían más plata. Esa era la novedad, ¿no? Las Petromax. Pero las velas o las lámparas de querosín. Sí. Raimundo, pero estos primeros, diríamos, o los 7 primeros años que lo viviste en Santa Ana, ¿aún pues lo recuerdas, visitas, o simplemente el hecho de irte ya a vivir a Manta, una ciudad que, si bien es cierto, es hoy prácticamente un gran polo de desarrollo, pero de todas maneras tenía una marcada diferencia ya entre lo que era en aquella época Santa Ana como tal, Bonce Adentro específicamente, frente a Manta como tal? ¿No extrañas o no haces tus recorridos posiblemente? No, bueno, nunca me he desvinculado de eso. No, porque las vacaciones un fin de semana nos íbamos a Estancia Vieja o a Bonce. Tuve una familia muy grande de parte y parte, o sea, de mi abuelo Raimundo, el abuelo paterno, y de mi abuelo Jacinto, mi abuelo materno, mi abuela Amelia, que murió hace poco, murió de 100 y pico de años, mi abuela Rosa también por parte materna, es decir, vivieron en Estancia Vieja, del otro lado del río. Nosotros vivíamos al lado de acá, como la canción, del otro lado del río, sí. Y siempre volví, o sea, no hubo un desarraigo de ese que se nota tanto como cuando te vas a vivir a otro país. Ajá. Porque llegar a Santa Ana en ese tiempo, ¿te acuerdas que hubo en esa década y en las décadas atrás hubo una sequía en Manaví? Sí, Entonces todo el mundo se iba a Manta. A Manta, sí. Y Manta se estaba poblando. Manta eran 4 calles polvorientas también, y hacía frío, no sé, en ese tiempo. Y había una polvareda, así, eso parecía Londres en invierno, o sea, no era neblina, era el polvo del ventarrón que hacía en las tardes, y había muchos remolinos, yo recuerdo, en ese tiempo. Entonces, bueno, descubrir el mar fue todo un acontecimiento, pero no hubo un desarraigo así tan marcado, porque mucha gente se iba, por ejemplo, de Chamucame se fueron un montón de gente a Santa Marta y fundaron un barrio, ¿no? Santa Marta. En el barrio Cristo Rey había gente de Bonce, de Colón, del Cádiz, entonces uno como que no extrañaba mucho en ese tiempo. Aparte, Manaví era el 80% de Manaví era rural. Así es. ¿Ya? Entonces, y Manta, claro, es la ciudad un poquito más urbana, más cosmopolitan, por decirlo de alguna manera, pero en Manta hay más montubios que cholos, sin embargo, siendo una ciudad chola por definición cultural, ¿no? Pero por ese sentido tú vas a Manta, a los barrios, y encuentras mata de plátano, crían gallinas. La migración rural que llegó a Manta, tal vez producto de Santa Ana, la mayoría. Claro, Santa Ana, 24 de mayo también, sí, ¿no? También. Entonces, en esas condiciones, la presencia de ellos mismos como que generaba era el entorno de la localidad de tu nacimiento, de tu Claro, estábamos ahí en familia. Un poco lo que hacía la diferencia era el mar. Yo de niño me iba siempre a mirar. Yo tengo un respeto profundo y una admiración al mar, así como un personaje grande, ¿no? Me iba a mirar el barco. En ese tiempo se podía entrar hasta el muelle, no había exportación de droga ni estas cosas. Podía uno llegar al muelle y te sentabas ahí a llegar los barcos, a ver partirlos, y uno se armaba historias, que eso yo creo que me ayudó un poco para la dramaturgia que hice después. Me ayudó muchísimo para contar historias y para inventarme otras, porque esa es la labor de un cuentero. Exactamente. De un cuentero bien dicho, ¿no? Sí. Bueno, porque hay también, yo he tenido que reivindicar y pelearme con mucha gente. El cuentero es el que cuenta cuentos, señor, claro, como profesión. La profesión más antigua del mundo no es esa que todos se imaginan, no, es la de contar historias. Pero dime una cosa, esta formación tuya, ¿no? Indudablemente, si bien es cierto que ya hablaremos cómo la fuiste generando, formando, ¿de dónde tú crees que proviene más esta naturaleza? ¿Del lado paterno, del lado materno? Yo creo que, mira, ahí se están peleando porque, bueno, la referencia más cercana es de mi papá, que fue un narrador natural, un cuentero, un conversador, ¿Pero solo lo hizo entre familias o también un poco? No, al final grabó como 3 películas conmigo, hasta en una telenovela también estuvo Don Duval. Y lo presentamos en un montón de escenarios. Por eso, contando historias. Provoco es que te cuente. Porque al final uno, a veces por humildad,
no cuenta lo que ha sido su padre, y ese orgullo a veces lo llevamos solo al interior, o en nuestro círculo pequeñito lo contamos. Hoy queremos que los manavitas conozcan también por ejemplo, don Dúbal Zambrano. Y es importante, y te agradezco esa pregunta, porque don Dúbal, o sea, él nunca dijo, mi hijo es, no sé, el doctor Ramón Zambrano, tengo un hijo, es Raimundo Zambrano, nunca. Y no porque él tenía, o sea, los viejos llegan a tener una dignidad natural que es admirable, o sea, no es que no nos reconocía, sino que nunca utilizó eso, porque él, yo recuerdo cuando le hicieron un reportaje en una revista importante ecuatoriana, y ahí anotaba, ¿no? Si es también padre de Raimundo, y porque creen que es que yo lo lleve, no, él fue el que me llevó, él fue el que me enseñó. O sea, yo creo que soy cuentero por él. Y recuerdo mucho a mi abuelo materno, don Jacinto, porque él tenía una gracia muy particular para contar cosas y nos reunía a todos los nietos, que eran un montón. Fin de semana nos reunía a los nietos y nos contaba historias, o nos hacía contar historias. Entonces, tengo esas dos vertientes. Y en la casa de mi abuelo Raimundo hubo dos libros importantes: la Biblia y Las Mil y Una Noches. Las Mil y Una Noches mi padre las recetaba, se las sabía todas, ¿no? Y en todo un libro grande, imagínate. Alguien decía, ¿para qué más esos dos libros fundamentales en la creación de la imaginación de los niños y de los narradores y de los cuenteros? Entonces yo tuve esa formación. Y sí, el referente más cercano es don Dúbal Zambrano, que aparte de... Bueno, cuando se muere la gente uno habla maravillas de todo, pero la gente que lo conoció, don Dúbal era un caballero, una persona de palabra, de él aprendí eso. Yo soy un hombre de palabra, es eso que se dan la mano y no necesitan firmar nada para cumplir su palabra. Lo que comúnmente se decía también, palabra notarial. Palabra de galleros también dice. También palabra de galleros. Sí. No, 20 vamos, 20, punto. Sí. Y nadie falta eso, ¿eh? Sí. Bueno, cosas que se extrañan en estos tiempos, hermano. Pero yo tengo esas dos vertientes, ¿no? Y como gracias a Dios, gracias a la vida, he viajado un poquito, entonces uno adquiere como un acento neutro incluso para hablar, porque yo hago personajes sobre el escenario, sí, don Pascual, me pongo el sombrerito y ahí dice, ¡epa, compadre! ¿Me entiendes? Sí, sí. O de Tuco, del viejo, entonces uno se transforma, tiene esa posibilidad. Y Raimundo, yo creo que más interesantes son mis personajes. La gente le interesa más hablar a veces, por eso también te agradezco que me invites a conversar como Raimundo, porque siempre dice, pero tráigase el sombrerito don Pascual. Otro dice, pero tráigase el viejo Tuco, que es más entretenido. Sí, siempre serán más entretenidos que uno, porque los viejos tienen más cosas que contar. Y bueno, yo me siento muy contento de haber elegido la profesión que elegí, o las profesiones que elegí, que algunas más venidas a menos que otras. Yo creo que hubiera sido abogado, por ahí me hubiera ido mejor. Sí, en leyes. Pero no, tengo el agrado de tener muchísimos amigos en muchas partes de muchas latitudes del mundo, y gracias a mi profesión he podido viajar y voy a seguir viajando y conociendo gente también, que eso es gratificante. Claro, pero si hoy te volvieras nuevamente a la infancia, ¿qué le pedirías a tu entorno para que pueda seguirse profesando un poco la cultura? Si hoy te volvieras allá, así rapidito como para... Bueno, yo creo que no cambiaría un poco el paisaje. Esa manera, ese paisaje donde me crié, ni la sala de la casa, ¿entiendes? Ni la cuja de competate donde me crié, ni ese olor a café tostado cuando estaban tostando café, o el olorcito a vaca de la leche cuando recién la ordeña. No, esas cosas no, un plátano asado, maduro asado, no cambiaría eso. Pero yo creo que ahora las universidades, uno que otro GAD municipal, un poco la prefectura, están haciendo cosas ya, invirtiendo un poquito para que esto quede para la posteridad. Es decir, por ejemplo, este programa que se está grabando, supongo que será un documento después, cuando ya no estemos nosotros, ¿no? Hablar de quién era Marcelo y quién era Raimundo. Sí, eso que no pudimos hacer nosotros, documentar, porque muchos, por ejemplo, don Arturo Fuentes, de Chamucame,
Era un poeta extraordinario, un señor que contaba historias, era tan gracioso. Él decía, yo soy el poeta Fuente, él se decía poeta a sí mismo, sí, sí. Y hacía. Dice, yo me llamo Arturo Fuente, soy el hijo de Gaspar, con un trago de aguardiente, hasta un mudo lo hago hablar, decía. Era una filosofía profunda, ¿no? Y entonces, y no le pudimos grabar a él, ¿me entiendes? Yo creo que... Se perdió toda esa riqueza. O sea, un poco haría una combinación de lo que había antes, pero los medios de comunicación que hay ahora que nos permiten llevar a la posteridad. Eternizar todo aquello. Bien, Raimundo, nos vamos a unos anuncios institucionales y cuando regresemos volveremos para que todos los televidentes puedan conocer un poquito más de lo que es Raimundo Zambrano, un hombre que Manabí le agradece mucho por su dedicación a la cultura, al cuento, a la dramaturgia. Y queremos que esto sirva como un ejemplo para que muchos puedan emular esta actividad cultural. Ya regresamos después de unos minutos. Inicio de espacio publicitario. Lo que pretendemos cuando nosotros construimos esta carrera de Derecho es estudiar los fundamentos estructurales a partir de los cuales se genera una sociedad que vive en armonía. Una carrera como la carrera de Derecho se construye en principio a partir de teorías. Pero por supuesto, más allá de que la línea fundamental de la construcción de la carrera es esencialmente teórica, nosotros fomentamos y contribuimos a la práctica de esa estructura teórica a partir de los niveles más avanzados de carrera, esencialmente con programas de vinculación con la sociedad en donde se aplica hacia el exterior, hacia el mundo exterior, hacia la sociedad, los conocimientos adquiridos en cuestiones prácticas, los sistemas de pasantías que tiene la universidad con sus convenios con instituciones privadas y por supuesto el servicio del consultorio jurídico gratuito de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo y escenarios de laboratorios como en en el que ahora desarrollamos esta entrevista, que es un laboratorio de simulación de audiencias con tecnología de punta. De hecho, es importante hacer notar que este simulador de audiencias con toda su estructura y su infraestructura informática fue calificado con altamente satisfactorio, o sea, con sobresaliente por parte de los organismos de evaluación. Unido al hecho de que tenemos bibliotecas físicas, bibliotecas digitales, pues yo diría que la carrera cuenta con toda la oferta tecnológica necesaria para desarrollar un proceso eficiente. A todos aquellos que tengan como fin último en la vida la búsqueda de la justicia, la consecución de una sociedad más justa, de una sociedad armónica, equilibrada, pues la carrera correcta para estudiar es la carrera de Derecho. La Universidad por Dentro, el programa de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo, donde se te informará los acontecimientos de la semana del campus universitario. La Universidad por Dentro. Fin de espacio publicitario.
Volvemos en este segundo segmento de nuestro programa Identidad. Nuestro invitado, Raimundo Zambrano Macías, un actor, un dramaturgo, un cuentero, un compositor de música campesina. Yo creo que realmente pedirle más a un personaje como Raimundo, pues creo yo que realmente nos hace sentir a nosotros más que satisfechos de la producción que ha venido haciendo durante ya más de 35 años. Casi que mi edad, pero en el ejercicio de la profesión de abogado. Exacto. En el ejercicio de la profesión de abogado. Entonces, en esas condiciones, Raimundo, tú que has tocado sufrir, no digo ese sufrimiento personal, pero sí ese sufrimiento, yo diría desde el interior, porque exista la cultura. Te tocó comenzando seguramente en Manta, ya tu lugar natal, pero con esa visión nacional, por lo menos provincial o tal vez cantonal en el ámbito de la cultura, ¿dónde fue posiblemente el primer puerto donde quisiste aterrizar y con el cual comenzaste en esta actividad que hoy pues te da esa credibilidad, te da a ti esa marcado reconocimiento ecuatoriano en estas facetas que tú posees? Bueno, en Manta yo tenía como 18 años cuando fui a ver un ensayo de teatro y desde ese día hasta hoy pues me quedé con el profesor Gonzalo Andrade, que fue el fundador del grupo de teatro La Trinchera, al que pertenecí muchos años. Y bueno, esta profesión tiene grandes satisfacciones, pero tiene también un montón de desencanto, sobre todo cuando uno quiere hacer un proyecto, tiene una idea, pero la Trinchera, empieza a tocar puertas. Pero La Trinchera era un grupo, diríamos, original, era un grupo muy autónomo, ¿o pertenecía a alguna institución? No, el grupo nació en el Colegio 5 de Junio y pertenecimos ahí como el primer año y luego nos independizamos. Y ahí estábamos un poco en la militancia de izquierda, que cuando uno es joven pues es carne de cañón para todo. Y esa independencia yo creo que fue muy importante porque dimos un salto, incorporamos a más personas y ya fuimos a Quito a hacer un taller. Entonces descubrimos el teatro como una posibilidad cierta, como un medio de vida, aunque muy mal pagado siempre, pero tuvimos la oportunidad de vincularnos a la Universidad de Eloy Alfaro. Ahí conocimos a Horacio Hidrobo, a Medardo Mora, y en ese tiempo pues yo creo que sin ese aporte no hubiéramos podido sobrevivir, ¿ya? Pero siempre nos queda una frustración porque no es una sola institución la que debe auspiciar un trabajo cultural, porque nosotros no solo hacíamos teatro, sino que hacíamos festivales de teatro, éramos gestores culturales, hacíamos, bueno, un montón de otras actividades, festival internacional de teatro, es decir, hacíamos un montón estábamos en la formación y en la creación y la difusión de un trabajo. Y para eso necesitábamos muchos recursos. En ese tiempo también tuvimos el aporte del Banco Central, que llegó a ser una gerencia de difusión cultural con el finado Francisco Aguirre, a quien le agradecemos muchísimo, y nos vinculamos al grupo de teatro Mala Hierba de Quito. Entonces ya nos apoyaron en la estética de un trabajo artístico, en la producción ya profesional, y bueno, se dieron muchas cosas, ¿no? Yo creo que esa época nos permitió profesionalizarnos, aunque sin títulos todavía, pero nos permitió vivir un poco de lo que hacíamos, viajes, festivales internacionales, o sea, yo creo que se dieron muchas cosas, y en el camino se van quedando un montón de proyectos pero si hemos hecho un proyecto hemos presentado 20 y nos han negado 19, pero hacemos uno, pero seguimos haciéndolo. Pero para comenzar a buscar el inicio de ese camino cultural que tal vez Manaví lo reconoce en ti y en otros gestores también, pero sería porque tú mismo lo mencionaste, tal vez Horacio Hidrobo un poco el pionero, porque por los antecedentes, por lo menos
Puerto Viejo y una gran parte de Manabí te reconoce que el Festival de la Flor de Septiembre en Manabí, a través de Horacio Hidrobo, fue precisamente... Me estaba olvidando. Mira, yo puedo decir que soy actor gracias a la Flor de Septiembre, porque nosotros nos formamos como grupo en el Colegio 5 de Junio para venir a participar al Festival Intercolegial Nacional que hacía la Flor de Septiembre, que a mí me complace mucho hablar de eso, y la primera vez que puse un pie en un escenario fue en el Teatro Víctor Vélez de Montecristi, del municipio. Sí, sí. Ahí presentamos El Tejedor de Sueños y después de eso vinimos con otra obra aquí a Puerto Viejo. Y claro, cómo no... reconocer a Horacio Hidrobo como uno de los gestores de eso, y luego también a Medardo Mora, porque nunca nos negaron un proyecto en la Universidad Eloy Alfaro, y mucha gente que nos apoyó también desde fuera, y los otros ex compañeros, o sea, Rocío Reyes, Nixon García, Freddy Reyes, Carlos Valencia y muchos otros que se fueron quedando en el camino, el finado Waldo Gil, bueno, un montón de gente, éramos como 17 al inicio, ¿no? Pero yo creo que esa generación ha hecho muchísimo por el teatro, por las artes escénicas en el país. El festival más antiguo de este país se hace en Manta, el Festival de Teatro. No se hace en Quito ni en Guayaquil. El festival más antiguo de teatro, con una permanencia de 30 y pico de años. ¿Es más antiguo que la Flor de Septiembre? No es más antiguo que la Flor de Septiembre. Pero tal vez nosotros nos formamos en la Flor de Septiembre. De ahí vino el Festival Internacional. Es decir, yo creo que nosotros trascendimos a la Flor de Septiembre. Eso es importante. Porque la Flor de Septiembre tenía un ámbito, sí, internacional en la poesía, pero en el teatro era un festival nacional. Y nosotros logramos hacer un festival internacional que después La Trinchera lo sigue haciendo. Claro, en cambio el de la Flor de Septiembre ya decayó prácticamente. Claro, sí, es una pena. Con unos altibados muy fuertes, ¿no? Que han afectado. Es una pena, yo creo que falta de recursos, falta de visión. Hay un poco, mira, la aparición del Ministerio de Cultura como tal, cosa que celebramos todos los artistas, pero yo creo que tiene una gran deuda. Un poco porque no se ha manejado, por ejemplo, el hecho de que haya habido como 10 o 11 ministros en menos de 10 años, pues eso habla un poco de esa intermitencia, ¿no?, que ha tenido. Pero está, y ahora hay una nueva ley de cultura, hay una nueva administración de la Casa de la Cultura, cosa que celebro, ¿ya?, positivamente, y yo creo que de aquí en adelante hay como se ve una luz ahí, ¿no? Se ven luces que son positivas para nosotros, para los artistas, para la gente que hace arte y la gente que hace gestión cultural también. Pero habrá tal vez alguna falta de iniciativa, tal vez hay una falta de visión o posiblemente una realidad que tenemos que aceptarla, que esta labor o este campo ocupacional de la actividad teatral es muy limitada. Sí, sería limitada, y entonces a uno lo desanima, a uno le hace perder el interés y decir, no, por el amor al arte no podemos dejar de crecer. Nuestra familia nos exige recursos, nuestros chicos también nos piden un carro, un empleado público lo tiene, mientras yo sigo haciendo una obra de teatro y no lo consigo. Entonces, ¿no será tal vez esa desigualdades en el campo ocupacional que es posiblemente la que impide que en nuestras provincias, por lo menos, miremos a la actividad teatral como diríamos, como algo, una alternativa entre las tradiciones profesionales comunes? Bueno, yo creo que, mira, y qué bueno que estés aquí, que estemos hablando de esto, porque a veces nos toca también. Yo creo que pero hay que ser autocrítico. Sí, seguramente de eso se trata. El vino era para eso incluso, ¿no? Para decir cosas que a veces el hombre calla. Salud, sí. Bueno, dice que no hay que brindar con agua. Bueno, pero lo ideal, tal como pactamos, era decir las cosas. Si tenemos que reconocer nuestra falencia, pues en buena hora. Qué bueno, ¿no? Y felicito eso, porque hay que ser autocrítico. Yo creo que las universidades, no tanto por su autonomía, sino por su definición de que son las que gestan el pensamiento universal, pues tienen también una deuda con el arte. Mira, yo puedo decir que en la Universidad Eloy Alfaro, donde trabajo, el presupuesto actual del Departamento de Cultura no llega ni al 20% del que teníamos hace 2 años. Y eso es malísimo, es una muy mala noticia. Ahora,
a veces eso ha hecho que nos acostumbremos a un presupuesto y que nos quedemos ahí, que no. Yo creo que tenemos que hacer gestión. Yo creo que, sin embargo, que las iniciativas particulares tienen que sobrepasar a la cultura oficial o la cultura oficialista o a la que se gesta en una institución. Yo creo que el hecho de que la labor artística no le dé puntos en la acreditación a una universidad, eso es perverso. Eso ha hecho que muchas universidades se deshagan de los departamentos de cultura, del trabajo cultural, si es que no tienen una facultad de arte, ¿ya? Porque dice que ese trabajo no es pertinencia de la universidad, sino que, o no es competencia, perdón, de la universidad, sino que del Ministerio de Cultura. Pero si no lo hace el Ministerio de Cultura, tampoco lo dejan que lo haga una universidad. Porque Entonces, a las públicas y a las privadas las miden con la misma vara. Entonces, si a las públicas le dicen que no ganan ningún punto gastando recursos públicos en temas culturales, la privada peor. Entonces dice, pues yo prefiero apuntarle a otras cosas. Claro. Entonces, mire que no hay que cambiar. Yo creo que eso, pero yo quiero que te des cuenta que posiblemente no son tal vez la falta de iniciativas, sino que simplemente las políticas públicas en materia de educación superior, que comienzan a establecer categorizaciones a las universidades y en función también de los el arte dónde está. Yo siempre decía, yo trabajo en un departamento de cultura categoría A. No me importa si nuestra universidad estaba, bueno, ahora está en la C, estaba en la D. Hemos avanzado un peldaño. Ni tú eres de A, ni yo soy de B, ni nadie de C. Es que las personas no naturales ni jurídicas, sean de derecho público o privado, pueden ser categorizadas. Dice la Constitución, todas las personas, todas, o sea, no solo las personas naturales, sino también las personas jurídicas son iguales. Cuando existe esa desigualdad en estos indicadores de calidad de la gestión universitaria, ahí viene el problema. Sí, yo creo que por ahí va el asunto, pero mira, yo creo que un poco con la nueva ley de cultura, ahí hay un montón de beneficios para los artistas. Porque bueno, una cosa también es hablar de la cultura en general y otra cosa es hablar de la problemática de los artistas, que eso es una cuestión particular. Así es. Sí, yo soy músico, entonces me alcanza lo que yo hago como músico para vivir. Soy actor y me alcanza lo que yo produzco económicamente como actor para vivir. Un poco por ahí va la cosa también, ¿no? No se trata también si el producto es bueno o malo, así, pero es muy difícil vivir de la taquilla. Es tremendamente difícil. Aquí, por ejemplo, tú sabes que estrenamos una obra hace poco. Ya lo comentamos. Ya lo dejo anunciado. Pero yo creo que hay que también, aparte de la autocrítica, también hay que gestionar. Porque no nos podemos quedar... Mira, si en el siglo XV o XIV mataban a los artistas por andar haciendo teatro en las calles, o sea, tenemos ya una historia que nació como un poco chueca, si no podemos seguir quejándonos de eso, porque también tenemos que proponer. Si unos estudiantes vienen a proponerte a ti, pues ya depende de lo que te propongan, ¿no? Correcto, gracias Raimundo. Nos vamos a un segundo corte para hacer unos anuncios institucionales de nuestra universidad y volvemos enseguida con nuestro invitado Raimundo Zambrano Macías. Ya regresamos. Inicio de espacio publicitario. La Universidad por Dentro, el programa de la Universidad San Gregorio de Portoviejo, donde se te informará los acontecimientos de la semana del campus universitario. La Universidad por Dentro. Fin de espacio publicitario. Volvemos a nuestro programa Identidad. Este programa es de la Universidad San Gregorio de Portoviejo. Es un programa donde todas las carreras de la Universidad San Gregorio pues proponen a la comunidad un tema importante con el objetivo de mantener este rescate a la identidad de Manabí. Este Manabí querido, este Manabí que uno lo sueña, que anhela siempre ver lo mejor. Y claro, podemos verlo mejor en obras físicas,
pero abandonamos un tema tan importante para el desarrollo y la formación de toda nuestra juventud y de todo lo que significa el futuro. Esto es la cultura, en las diferentes vertientes de la cultura. Y estamos con Raimundo, como decimos, quien ha venido haciendo una labor de carácter teatral, con obras propias de su creatividad, por ello su característica de dramaturgo, ¿no? De este Raimundo cuentero, que es un hombre que nos hace estos cuentos, estas fábulas, y que también es un compositor de música campesina. Yo quisiera invitarte, Raimundo, a ver unos segmentos de tus obras, un poco para que la veas desde afuera, ¿no? Porque tú siempre estás en las tablas. Ahora queremos que tú las veas un ratito para hacer un comentario respecto de esta labor, de este trabajo tuyo, que le gusta mucho a la gente y que indudablemente hay que seguirlo profundizando para que la gente conozca más de lo que has hecho. Vámonos un ratito a ver estos pequeños cortes de tus producciones. Mi nombre es Raimundo Zambrano, nací en el sitio Bonce de Santana, soy actor. El amor fino es una copla, una cuarteta o una redondilla, 4 versos de la misma extensión, es decir, de 8 sílabas. Creo que el amor fino es el que un poco define la alegría y la gracia del Montubio. Anoche estaba soñando que 2 negros me mataban, eran tus lindos ojos que de lejos me miraban. Después de 100 años muerto por los gusanos comido, encontrarás en mis huesos señal de haberte querido. Ya llegamos a este velorio que no ha traído el féretro, Dios mío. A lo mejor lo cremaron, ahora viene nomás en una urna chiquita. Aquí están los extintos, los familiares. Bueno, pero siempre... ¿Estás seguro que esta es una sala de velación? No sé, pero de todos modos empecemos dando los pésames. Ya está bien. Está bien que seamos viejos, pero no malcriados. ¿Dónde estará la viuda? Pero tú siempre te quedas atrasado en los velorios, te quedas atrás porque no puedes caminar, te estás poniendo senil. ¿Qué te pasa vos, amnésico? Amnésico, yo. Sí. ¿Qué te pasa tú, prostático? Vos, flatulento. Tú antitusígeno, antihistamínico. Vos, clarinético. Y tú antiorgásmico. Analgésico. Uy, ¿qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Es la misma hora que? La hora de la pastilla. Si yo pudiera estar arrullado entre tus brazos, si estuviera el cuidado. Desde hace unos meses, desde diciembre del año pasado hasta ahora en mayo, estuve montando pues Familia es Familia, que es la otra, una nieta perdida que tenía... Con una revelación, ¿ah? Con una revelación, sí, la verdad que muy buena. Tú que pudiste ver la obra y la gente que la vio estrenada aquí en esta universidad, en el Auditorio 3 de la Universidad San Gregorio. Es un brillante que hay que seguirlo puliendo. Habrá muchísimo material, ¿ah? Hay muchísimo talento ahí. Y es una niña que tiene 16 años, estudia en el Colegio Amazonas en Chone, vive en Chone. Como yo estoy trabajando unos días en la extensión de nuestra universidad en Chone, cosa que agradezco a mi universidad que me permiten ir para allá, pues ahí la conocí, entonces ahí montamos la obra, porque el 90% de esa obra se hizo en Chone, el resto en Manta, y qué bueno haberla estrenado aquí en Puerto Viejo. Después la presentamos en Chone y el último fin de semana la presentamos en Manta, y vamos a tener un montón de funciones en 6 cantones más de nuestra provincia. Y realmente pues es muy gratificante ver ahora unos extractos de varias obras, de Tuco y Manuco, y ahora de Tuco y Sarita, con esta actriz joven que se llama Britney Mera, de Chone, y con esta obra que se llama Familia es Familia, porque después del terremoto, después de tanta tragedia y esto, yo creo que como que nos hacía falta reírnos un poco de nosotros mismos. Y hay mucha risa, y hay muchísima risa en esa obra, ¿no? Y aparte, y esa mezcla, ese engranaje así de niño y adulto, grande, ¿no? Sí, una niña de 7 años con un viejo de 90 años ante la imposibilidad de... Y bien el estreno, como los niños que estaban cerca te adivinaban hasta el libreto que lo que ibas a hacer. No, casi nos echan a perder la obra porque, mira, a los niños les encanta y yo creo que eso es un acierto, hacer una obra con un lenguaje
asequible para niños y para adultos, porque eso yo creo que eso me complace muchísimo. Y aparte hay un humor así como muy sano, sin renunciar a lo viejo verde que sigue siendo Tuco, que todavía sigue mirando a la muchachita, sigue mirando a la vecina, y a pesar de eso pues hacemos un humor familiar y hablamos también del desarraigo, hablamos de la migración, un poco de las secuelas del terremoto, y hacer humor con eso. Y costumbres también, cuando hablaron un poco en el tema Coba, ¿no? Claro, y yo recordaba mi época de pequeño, de pequeño y en el colegio, pues uno, en el colegio Olmedo siempre a veces se hablaba uno en Coba, al revés, para que el otro, como no sabía el Coba, no escuchara a dónde íbamos, qué íbamos a hacer o qué es lo que planificábamos. Claro, yo creo que esa parte, por ejemplo, está muy linda, y el cierre también con esa canción que se llama Familia de Familia como la obra, que la compuso musicalmente Tito Macías y la canta él con su hija. Yo creo que ha sido un acierto haberla estrenado en Puerto Viejo, porque ha sido como el centro de esto y se ha regado todo. En el mes del manabitismo estamos también en 3 cantones, en Paján, en Junín y en Pedernales, y bueno, yo creo que la obra ha dado mucho que hablar, ha causado gran impresión, porque no se nota un poco Lucho Muecay, un actorazo, un tremendo actor, pero no se nota el desbalance, es decir, de un actor. Bueno, yo tengo más de 35 años actuando, y esta chica que recién empieza, pero el personaje es graciosísimo, el personaje es encantador. Tanto así que aquí se tomaban más fotos con ella que conmigo al final de la obra, porque ahorita todo el mundo tiene la cámara en el celular. No, ya mismo conocí ahorita con Sarita. Pero eso me emociona muchísimo. Exacto, debe fortalecerte, porque ha descubierto precisamente un talento importante. Yo personalmente creo que habrá mucho por pulir, porque tiene material suficiente, indudablemente. No, ya estamos pensando en la segunda obra, ¿eh? Es correcto, te iba a preguntar precisamente eso. No, la segunda obra de aquí. El montaje de una obra, ¿sí o no? Entre 6 meses y un año más. Correcto, entonces yo te estaba precisamente, quería ir a esa pregunta. Muy bien, entonces familia es familia. ¿Y qué tenemos ahorita en mente? Ya diríamos como para final de año, tal vez otra producción más. Bueno, mira, hace poco la prensa provincial fue testigo de una campaña que iniciamos curiosamente con la Policía Nacional. Un día recibí una llamada de un policía, me dijo: mire, mi capitana Andrea Capello dice quiere hablar con usted. Yo, usted tiene que hacer una demanda. ¿Qué habré hecho? Dijo usted. Yo estaba pensando en llamarte para que me defiendas en algo, de hecho. Y entonces me dice: mire, estamos haciendo una campaña contra la violencia de género, porque la mayor cantidad de femicidios se dan en esta provincia. Y como usted es un cultor del amorfino, dice, creemos que el amorfino puede servir para educar a la gente. Yo encantado. Entonces, con Grace Macías, que es otra compañera de mi grupo, con la que trabajamos con Pascual y la comadre, hicimos unos amorfinos y están en 27 radios de Manabí promocionándose con este tema. O sea, la unidad familiar, y entonces vamos a hacer la obra misma de Familia en Familia, vamos a hacer más corta y la vamos a direccionar hacia allá y vamos a presentar en los barrios. Este es un proyecto que iniciamos de aquí hasta diciembre, ¿ya? El proyecto ya lo vamos a presentar, hay un par de ministerios interesados en auspiciarlo y vamos a estar en los barrios con Tuco y Sarita, con Grace Macías y con José Luis Román, al que tú conoces, que lo vamos a hacer actuar los fines de semana también, que está trabajando ahorita felizmente aquí en la Universidad de San Gregorio, y vamos a hacer funciones en los barrios con este tema, que es lacerante, que es muy, que yo creo que ha enlutado a varias familias y deja huérfanos a muchos niños, o sea, la violencia intrafamiliar que llega a veces a la agresión y a la muerte. Y entonces ha habido casos de femicidio y eso lo vamos a hacer pronto. Me alegro muchísimo también por tu aporte precisamente en una campaña para proteger la integridad de la mujer. Nos vamos a otros anuncios institucionales y regresamos enseguida para un poco definir sobre lo que realmente podemos, en este caso la Universidad de San Gregorio, aportar para el desarrollo cultural. Ya volvemos. Inicio de espacio publicitario.
Las ideas de calidad que nacen de nuestras aulas son la mejor respuesta a la exigencia académica, gracias al liderazgo vital que nos impulsa a llegar más lejos. Nuestro límite es la excelencia. Universidad San Gregorio, liderazgo que se siente. La Universidad por Dentro, el programa de la Universidad San Gregorio de Portoviejo, donde se te informará los acontecimientos de la semana del campus universitario. La Universidad por Dentro. Fin de espacio publicitario. Volvemos al último segmento de nuestro programa de identidad de la Universidad San Gregorio de Portoviejo. Nuestro invitado, para esta materia, como es el tema cultural de Manabí, la identidad en materia cultural, con Raimundo Zambrano Macías. Raimundo, tú hablaste hace en el segundo segmento, me parece, respecto de la falta de profesionalización. ¿Viste? Yo he hecho teatro, pero lamentablemente no tengo ningún título. El Consejo de Educación Superior, el órgano normativo de la educación superior, órgano de control indudablemente, ha dictado un reglamento en que permite precisamente que todas aquellas personas que han venido trabajando en una profesión pero que no han tenido su título, pueden profesionalizarse en una universidad. Y creo que para aquello es necesario solo la existencia de esa carrera profesional, uno de los elementos. La Universidad San Gregorio de Portoviejo, a través tuyo y con un compromiso ante la comunidad, precisamente en este programa de identidad, quiere ver la posibilidad de profesionalizarte a ti y a un grupo de actores, de dramaturgos que han venido trabajando por años. Varios, y tú los conoces, creo que pasan de decenas. ¿Qué tal si ejecutamos este proyecto para lograr en una especie de recompensa a la gestión que han venido haciendo por la cultura, para que puedan ya justificadamente tener su título profesional y con orgullo sentirse profesionales, más allá de este justo reconocimiento público que ya la ciudadanía y la provincia lo ha hecho, pero creo que también es necesario desde la perspectiva personal. Bueno, mira, me parece esto una notición, es decir, una cosa grandiosa, porque tú sabes la cantidad de trabajos que uno pierde por no tener un título, la cantidad de proyectos. Y que bueno, lo podemos hacer aquí con la Universidad San Gregorio. Tenemos ese compromiso tuyo. Vea, compañero, aquí las cosas entre caballeros. Así se palabra de gallero. Palabra de gallero. Qué bueno, porque aquí tienen un teatrito hermoso. Le hace falta nomás la parte del público, que ya entiendo que está en proyecto. Y si se crea la carrera, pues diríamos las butacas. Lo que pasa es que son butacas con sillas de plástico. Pero sí, es eso, nada más que ya hemos hablado con varios maestros y hay algunas ofertas para hacer ya las butacas fijas, que no estén en esas sillas de plástico, que es lo que realmente... Qué bueno. Bueno, te decía, hemos pactado ya aquí, porque esto queda grabado, todo el mundo, la cámara, 1, 2, 3. Me parece grandioso para Manabí que hay una cantidad impresionante de artistas que tenemos más de 25 años de trabajo permanente, que lo podemos justificar plenamente y podamos acceder a un título. Si la universidad, entiendo que hace falta que haya la carrera. Entonces, ¿cuándo se podría empezar esto? A ver, déme la noticia a usted ahora. Bueno, y démosle la noticia a toda esa gente, mire, todos esos jóvenes de Rocafuerte, Tosagua, de Montecristi, de Manta y de todos los cantones aledaños, Santana, Olmedo, 24 de Mayo, que quisieran estudiar gratuitamente, también podemos hacer eso. Es que ahí vamos. Ahí vamos. Mira, es que este es un proyecto que también tiene la Universidad San Gregorio. Lo hemos ya conversado, definido con la Universidad Particular de Cuenca. Es un proyecto en el que nos va a permitir a nosotros intercambiar profesores y estudiantes, pero lo vamos a ofertar porque la Universidad también de Cuenca es particular.
Lo vamos a ofertar gratuitamente. Es decir, que los estudiantes van a venir a la universidad los va a becar. ¿Para qué? Cumpliendo con todos los requisitos. La licenciatura, los 9 semestres los 7 semestres de academia, de asignatura, de formación, y luego obviamente su graduación. ¿Cuál es el proyecto de su graduación? Que tenga conformado su grupo teatral y su grado es precisamente poner la puesta en escena de su obra, que los conocimientos que en dramaturgia ha tenido durante la carrera le permita ir durante todos esos 9 semestres ir armando su primera obra teatral y su compromiso también para ofertarlo, para que pueda, imagínese usted, joven es de Santa Ana, pues bien, entonces lo va a ofertar en Santa Ana. Va a hacer que muchos chicos de Santa Ana se sientan dirigidos por un licenciado en artes escénicas y tenga una producción. Imaginémonos con una producción anual, como tú decías hace un rato, que puede durar entre 6 a un año más o menos. A un año, ¿sí o no? Si cada año tenemos una obra teatral y multiplicado por el grupo de actores que tengamos, en las cuales ustedes van a estar como padrinos para supervisarlos, para encaminarlos a que tengan esta obra. ¿Puedes imaginarte tú el éxito que tendría Manabí o los diferentes cantones con estos actores culturales y con sus obras teatrales? Imagínate, aparte que pueden trabajar en una escuela, en un colegio, es decir, porque... ya personalmente ellos, porque tendrían su campo ocupacional ahí. Sí, ese campo ocupacional ha estado como limitadísimo y siempre a veces ponen a personas que no tienen, no solo que no tienen el título, sino que no tienen la experiencia en ese sentido y en esa rama del arte. Yo creo que este sí es un aporte positivo y que hay que, si hay risas, si hay aplausos grabados aquí en la producción, pónganlos ahorita, porque realmente este es un aporte a la creatividad y al talento manabita, porque lo hay. Imagínate, en mi obra hay una chica de 16 años que está todavía en el colegio y que quiere estudiar actuación. Imagínate, ahora puede venir aquí, porque esto sería ¿dentro de qué tiempo más o menos? Bueno, en 2 semanas seguramente lo estaremos presentando ante el Consejo de Educación Superior para su aprobación. Pensemos que entre agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 6, que es muchísimo tiempo porque puede estar tal vez en apenas 3 meses, podamos tener la aprobación. De hecho, es una, yo diría que un gran aporte. Yo creo que el Consejo de Educación Superior se vería hasta motivado rápidamente en aprobar este proyecto de grado y darnos la oportunidad para promocionarlo. Pero lo que queremos es precisamente con personas como tú, ¿no?, que están en contacto diario en algunos cantones, trabajando en el tema cultural, ir logrando conseguir ya bachilleres. Una difusión donde quiera, si es de ir a cada colegio a ofertar esto, porque hay muchos jóvenes que quieren estudiar. Y bueno, imagínate, artes escénicas. Aparte que ahí hay dramaturgia, hay dirección, hay expresión corporal, hay hay un montón historia del arte. Sí. Entonces yo creo que eso es uno de los aportes más importantes. Nunca en un programa de televisión hecho nos hemos comprometido a algo de tamaña significación para el futuro de las artes escénicas de Manabí, que se lo merece. Hay doble compromiso, ¿no? Porque por un lado usted hace que con sus compañeros, creo que hay, como quienes, además de Raimundo Zambrano. No, están todo Carlos Valencia, hay un montón de actores, de Manta nomás habrían como unos 12 o 15, gente que hace danza, de Chone, aquí de Portoviejo. No, yo creo que es para profesionalizarnos, porque hemos estado desde hace tiempo por esto, pero ya se hizo el reglamento, ya es una normativa. Y aparte es un derecho adquirido porque tenemos... no tenemos los requisitos, tenemos los requisitos, ya nos sobra tiempo. Claro, llevo 35 años en esta labor. Pero necesitamos entonces que ustedes nos hagan la petición. No, nos vamos a organizar. Yo creo que habría que organizarse, nos hacen la petición. Frente con eso la ciudadanía manabita, que dentro de poco tendrán ya profesores titulados para poder hacer y ese es un compromiso. Y el segundo
El segundo difundirlo, es difundir la carrera de artes escénicas entre los jóvenes estudiantes del último año. Bachilleres, sí, claro, los futuros bachilleres, ¿no? Sí. Pero ahí también, o sea, un compromiso de la universidad, que esos estudios son gratuitos. Es decir, es parte de la vinculación con la comunidad, con la sociedad, que la universidad hace. Ojo, y no solo es la San Gregorio, lo hacemos también, va a haber una doble titulación, la Universidad de Cuenca y la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. Si un chico se llegara a atrasar con una materia, puede cursarlo en Cuenca para encontrar el nivel. Si un chico de la Cuenca se atrasa, puede también venir acá y cursarlo. Qué bueno. Nuestros profesores podrían dar clases en Cuenca como los de Cuenca dar acá. Si es un convenio con esa universidad. Sí, es que es un programa de dos universidades, ambas con un convenio de vinculación con la colectividad. Qué bueno, un convenio de vinculación efectiva, porque a veces también la vinculación está ahí como para llenar papeles y no para... Yo creo que esto es altamente positivo y cuenta con mi apoyo y mi aporte. Yo, por mi lado, voy a ir llamando a los compañeros que son muchísimos, ¿ya? Que quisieran tener este título y, por otro lado, pues también haciendo la difusión en los colegios a la gente que está, los estudiantes que están en tercero de bachillerato, creo que es el último. Antes era sexto año, era más fácil para nosotros, de tercero de bachillerato. Cuenta con eso. Muy bien, Raimundo. ¿Y qué le pedirías entonces, así, pero rápidamente, a los GAD municipal, al GAD provincial? Bueno, un compromiso también en el que ellos no lo queremos vincular con nosotros necesariamente por lo que estamos hablando, no. ¿Qué le pedirías tú como un ciudadano que busca, desde tu perspectiva, que irradie cultura en los cantones de Manabí? Bueno, mira, los GAD municipales son los llamados a velar por los artistas de su cantón. ¿Ya? Eso está también en las competencias y en las leyes. Imagínate que no se vienen 4 chicos de Santana y después hacer un proyecto a largo plazo que cuando ellos se gradúen puedan trabajar en los barrios o en los colegios fiscomisionales, en los colegios municipales. O sea, yo creo que sí se puede hacer. No desamparar a los artistas. Los GAD municipales tienen esta misión y yo creo que lo pueden hacer, ¿ya? Y la prefectura obviamente también aportar a nivel provincial con esto, ¿ya? Muy bien, Raimundo. Quedo en deuda contigo con la botella de vino, lamentablemente fue... No, en San Plácido podemos... Bueno, en San Plácido lo hacemos, en La Delicia. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros, con este programa de identidad, con la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo, en haber participado en este programa. Te deseamos mucha suerte con la obra de Familia tuya y Sarita, que en realidad pues es realmente una obra que hay que invitar a los manavitas a que la vean. Realmente es muy, pero muy valiosa. Te felicito y ojalá que haya ya pues en tu mente el desarrollo de una nueva obra para que nos permitas mantenernos siempre activos en el tema cultural. Te felicito y quiero también agradecer mucho a los compañeros de las diversas carreras que han aportado con algunas ideas y sugerencias para tener a nuestro invitado Raimundo Zambrano aquí en este programa de identidad de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. Nos veremos el próximo lunes con otro programa más de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. Muy buenas noches y muchas gracias.